Palacio Legislativo, más de 33.000 firmas contra el proyecto integral de la población trans. Además, se manifestaron allí en las afueras del Palacio. Ayer, aquí en Desayunos Informales, escuchábamos una voz a favor de la ley, como es la de Colette Spinetti, presidente del colectivo trans en Uruguay, que, entre otras cosas, dijo que los grupos que se oponen al proyecto son grupos religiosos y políticos. Cuando un país necesita una ley que reconozca derechos, esa ley, ese proyecto de ley me está diciendo que vivo en una sociedad que no está bien. Hemos visto declaraciones del Pastor Márquez, hemos visto Twitter del Pastor Márquez, recuerdo aquel campamento que hicieron, creo que fue por cerca de Minas, donde incitaba en contra de la homosexualidad y de la identidad de género trans. Eso por un lado. Por el otro lado, sí, a ver, los padres tienen todo el derecho sobre los niños, pero los niños y niñas, niñes y adolescentes tienen derechos también que deben ser reconocidos. Es evidente que hay grupos religiosos y hay grupos políticos. A ver, tuvimos el video de Verónica Alonso. Y si vos mirás los videos que después salen de corte religioso, hay un video de unos jóvenes que salen y que dicen, usted no ha visto que la prensa no dice esto, que la prensa dice esto, pero no dice esto otro y habla mal de la ley. Son exactamente los mismos ejemplos que usa Verónica Alonso en su video de una mañana que hizo en el Parlamento. Para responder de alguna manera a estos planteos o para tener la otra mirada, la otra cara de la moneda en esta discusión, vamos a recibir a Álvaro de Castro, que es pastor evangélico y portavoz de los grupos que se oponen a la ley. ¿Qué tal? Bienvenido. Un gusto estar con ustedes. Aparte mis desayunos formales, ustedes me acompañan todas las mañanas. Muchas gracias. Bueno, sí, muy bueno. ¿Cómo toma esta posición de estos colectivos que son muy críticos con quienes se oponen a la ley, que hablan de falta de conocimiento de la realidad de las personas trans, de un acercamiento que parece desconocer cuál es la vida que realmente ellos llevan? No, y aluden directamente a los grupos religiosos, ¿no? Bueno, quiero aclarar por partes. En primer lugar, nosotros no tenemos ningún problema con los grupos trans. Tienen el derecho a ocupar trabajos, a tener su forma de vida. Lo respetamos. Lo que nosotros estamos contrarios son los artículos 5 y 17 del Código, que está en estudio en una comisión de 9 senadores. Y esa es la parte en la cual nosotros estamos en contra. Ahora, yo represento en este momento más de 5 grupos. Todo esto salió una movida a través de las redes sociales, a través del grupo El Pastor Isute Callado, de cual integro ese grupo. También está otro grupo de pastores que integran Uruguay Oramos por Vos. Otro que es un grupo apostólicos Amigos Cristianos. Integro la Comisión de Representatividad de la Iglesia Evangélica del Uruguay, la CREU. Y aparte soy el presidente de la Iglesia de Dios Pentecostal en el Movimiento Internacional del Uruguay, de lo cual somos 45 iglesias. Todos esos grupos me autorizaron para que sea el portavoz de los 5 grupos, que en primer lugar quiero aclarar que no tiene una implicancia ni política y que esa reunión que tuvimos el otro día en frente del Palacio Legislativo no solamente fue conformado por gente evangélica, hubieron unos cuantos católicos, hubieron gente que se nos acercó, que dijeron no somos ni creyentes en Dios, pero estamos en contra de esta ley, y algunos nos manifestaron que hasta ateos eran. Esto fue una movida que surgió de la noche a la mañana y a las 3:30 de la tarde congregamos unas 3.000 personas. Ahora, para aclarar los tantos, ustedes entonces no están en contra de todo el proyecto de ley, sino de esos dos artículos específicos. Exacto. Y a su vez esos artículos hablan de la posibilidad de los menores de edad de someterse a tratamiento de hormonización o cambio por cirugía de sexo biológico. Ustedes con respecto a los mayores no están en desacuerdo en que la persona cambie su identidad sexual y se someta a ese tipo de tratamiento. Cuando uno pasa los 18 años tiene derecho a votar, tiene derecho a tener su vida. Soy padre de 4 hijos que ya son mayores, la menor tiene 30 años, y después de los 18 años ellos tienen la libertad de elegir lo que ellos entiendan de su vida. O sea, en ese aspecto no tenemos problema. El problema nuestro es con el tema de los menores, que incluso en el código abarca
de los niños, que son hasta 13 años, y de 13 años a 18, que son los adolescentes. Ahora, Álvaro, ¿usted entiende que no es que va a ir un niño y va a pedir un cambio de sexo solo, ¿no? Sin la compañía de especialistas, sin además el acompañamiento adecuado para que ese niño o ese adolescente llegue a ese lugar, que no es algo que se va a hacer sin ningún respaldo adecuado por especialistas que avalen que eso es lo que necesita para estar mejor y que, como decía ayer, hay también una salud psicológica en riesgo? Bueno, en primer lugar, en el artículo 5 del 17 que se pretenden poner, pueden estar acompañados por sus padres o alguien legal, dice acá, o alguien que tenga una legalidad. tutor. Pero en caso de que no lo sea, deja la puerta abierta para que se pueda presentar frente a un juez y el juez pueda determinar sin el consentimiento de los padres lo que el niño decida. Con acompañamiento médico. No, Claro, y con la acompañamiento decisión de un médico juez. también, Pero- sí, Y la decisión de un juez, no es él Claro, por pero sí no es el mismo. niño solo. Claro, porque además, más que niño, pienso, un adolescente, 16, 17 años, ya uno también es dueño de su vida, aunque no tenga 18, Pero ¿no? pensemos en 10, 11 años, 12 años, porque esto abarca para todos los niños también. Esto Está bien, abarca, pero el artículo la abarca- realidad es que no... Es muy difícil que haya un especialista, y de hecho no hay ningún caso, que a los 10 o 11 años pueda avalar desde el punto de vista médico, clínico, que se haga una intervención de este tipo. Lo que puede llegar a ocurrir es, en los primeros años de la adolescencia, si existe un aval de ese tipo, y con adolescentes que en su mayoría son expulsados de sus familias, además. Acá que no es que los padres no pueden decidir, la mayoría de los padres No los están. abandonan a estos adolescentes. Bueno, empezar con un tratamiento de hormonización que los haga sentir más acorde en su aspecto exterior a cómo ellos se sienten en el interior. Porque es su vida, no es la vida de sus padres, ni de sus hermanos, ni de la comunidad religiosa que pudieran integrar o no. Es la vida de ellos. A los 14, a los 16, a los 18, a los 30. La vida de cada uno es la vida de cada uno. Bueno, en ese sentido también se tendría que bajar entonces el tema de la penabilidad, el hecho de manejar menos de los 18 años. Pero eso influye en la vida de los demás. Votar influye en la vida de los demás, manejar influye en la vida de los demás, tomar alcohol influye en la vida de los demás. Todos son aspectos donde lo que hace es proteger al adolescente, pero además proteger al resto de la sociedad. En este caso es la vida de él y el resto no le hace ningún daño. Acá está abierta la puerta desde la niñez hasta la adolescencia. Tú te estás manejando en los casos de 15, 16 años, 17 años, que evidentemente han cambiado mucho las generaciones en los últimos tiempos. Pero acá la puerta está abierta para niños de 8, No, pero 10, vayamos por 12 partes. años. Entonces, en caso de adolescentes, ¿podrían aceptar que la ley lo incluyera? No, nosotros somos de partidarios de 18 años en adelante. Entonces por eso ¿Y qué estamos cambia? discutiendo sobre 14, 15 y 16. No me lo sí. lleve a lo de los niños. Quedémonos con los adolescentes porque están en contra también. Está también en contra, Bueno, menos ¿por que qué se cambien están en las otras contra de leyes. que un adolescente que atraviesa esa situación tenga la asistencia que necesita? Primer Hasta lugar. el Código del Niño lo establece. Acá aparecen casos de hormonización y aparecen casos de operaciones. Han ido médicos, porque sabemos la gente que han asesorado a este grupo de 9, que han estado totalmente en contra por los problemas, efectos secundarios que tiene el tema de la hormonización. Problemas de salud que puede afectar el corazón, puede afectar incluso la diabetes, los triglicéridos, una cantidad de situaciones que se dan incluso a nivel psicológico, que no es recomendables para jóvenes que recién están en la formación, que se sabe que la formación completa va a surgir de los 18 en adelante. Entonces, hay problemas en los cuales los médicos científicos han asesorado durante todas estas semanas, por eso se ha pospuesto todo esto durante 2 semanas, porque están habiendo informes que en general dicen esto no es conveniente porque tiene problemas de salud. Es verdad, o sea, Entonces- la aplicación de un programa de hormonización o de un tratamiento de hormonización genera consecuencias no deseadas, por Claro. eso tiene que estar visto por un médico, pero esas mismas consecuencias se dan a partir de los 18 años también y con resultados incluso mucho peores por no haber detenido el proceso de desarrollo de ese adolescente que después quiere, pongamos el ejemplo de un varón con sexo biológico masculino que quiere convertirse en mujer. Si se permite avanzar la pubertad y el desarrollo hormonal de ese varón, cuando quiera someterse a este tratamiento a partir de los 18, va a enfrentar consecuencias mucho peores que si lo hubiese realizado desde antes también. O sea, todo este caso ha sido asesorado por gente que incluso dentro de nuestras propias iglesias nos han asesorado desde el punto de vista
no solamente religioso, sino científico también. Y hemos visto los pros y los contras. Hay algunas personas que están haciendo recorridas por todo el país, enseñando y llevando personas idóneas, como tenemos en ACUPS, los médicos y profesionales. Tenemos a Grisel Pereira, que es abogada, y está haciendo una recorrida mostrando las otras partes que son negativas en este asunto. ¿Han hablado con legisladores? ¿Han planteado el tema? ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, nuestra primera actitud, que fue el otro día, que fue totalmente informal, fue hacer una reunión ahí en la Plaza 1 de Mayo, de los cuales habrán ido unas 3.000 personas. Sí juntamos las firmas, que son 33.000 hasta el momento, pero nuestras medidas van a cambiar en la medida que este grupo de 9 legisladores pasen a la Cámara de Senado la aprobación de esta ley. Entonces nosotros vamos a hacer una movida mucho mayor que no abarca a la Iglesia Evangélica. Yo quiero deslindar un poco los comentarios que hizo Colette Espineta, con respecto que ve una identificación de un partido político y de todo esto. Mire, Dijo o político o religioso. religioso. En este caso religioso se cumple. yo soy parte de la parte religiosa, pero puedo decir que este tema hay una gran cantidad que no son religiosos que están en contra. ¿Pero no cree que Incluso- esto tiene una clara base religiosa? No porque este aspecto, cuando le están hablando de la posibilidad de los niños y de los jóvenes, que se está afectando el artículo 41 de la patria potestad y el artículo 252 y el 258... Esos padres que no están ya perdieron la patria Hay potestad. gente que no son religiosos y no están de acuerdo con esta posición. Entonces, en caso de que esto pasara al Senado, vamos a meter 200, 300.000 firmas más y las concentraciones no van a ser de 3.000, porque es organizada por los 5 grupos, más todos los demás, porque la Iglesia Católica se va a plegar, y una gran cantidad de gente que no está de acuerdo con esto. Entonces las reuniones frente al Palacio Legislativo van a ser de... ¿A quiénes defienden con esta junta de firmas? La posición del artículo solamente el 5 y el 17, los otros no lo Pero tocamos. ¿a quiénes defienden ustedes, concretamente? ¿A O esas quiénes miles de están personas defendiendo? irían en contra de lo que creen los 800, porque además están contados, están censados las personas trans. Son unas Claro, 800. no, con eso no tenemos Y problema. van a ir miles de personas a reclamar contra una ley que 800 personas creen que para ellos los va a beneficiar. No, esa parte no se toca. Lo que se toca es el artículo 5 y 17 porque entendemos que abarca Ahora, esos a los artículos niños. son individuos, son Son esos personas, dos. a Y eso. estamos hablando del tema de los niños y los adolescentes. Ese es el tema. Los demás artículos no ¿A tenemos usted le parece- problema. le parece Los justo otros artículos los leí todos, no hay problema. ¿Le parece justo incidir en la vida de otra persona? ¿En qué aspecto incidir en la Y vida? bueno, de la- lo que la otra persona cree que es lo mejor para sí mismo. No, con ellos tiene la libertad, mayores de 18 años, que tengan la libertad de escoger su forma de vida que O quieran. sea, Eso no hay retrasar ningún la problema. decisión es lo que ustedes están No. defendiendo. Que se Nosotros- retrase la decisión de una persona de Que se hormonizarse o de estudie cambiar y el... si incluso se cambia este artículo 5 y 17. Los demás pueden Bien. Y marchar. si el Son padre, 20 artículos. si el padre decide a los 16 años autorizarlo al tema de la hormonización, ¿ahí están de acuerdo? Claro, porque creemos en el tema de la patria potestad. Si los padres se ponen de acuerdo, ahí sí. O sea que el que no hay se ve problema, perjudicado es el niño porque que son no los tiene padres. padres, Ellos son que los que tienen derecho a legislar y mandar sobre sus hijos. Hasta los 18 años. En ese problema tampoco habría problema. Lo que queremos es el artículo Claro. 5 y 17. Bien. Y la otra, queremos decir que no es una cuestión política, porque según las encuestas del gobierno, e incluso las pueden tener al alcance de todos, estamos hablando de un 8% dentro de lo que son grupos evangélicos. Estamos hablando de 250.000. Si estamos hablando de grupos politizados, que se vincula con el Partido Nacional a través de Gerardo Amarilla y de Álvaro Dastugue, estamos hablando de 2 diputados. Si votaran todos en bloque y fuera una cuestión evangélica, habrían 4 senadores y 12 diputados. Así que no es un bloque político. No es un bloque político. Bien. Y es más, yo conozco que hay gente que son, dentro de las iglesias, pastores que son colorados, frentistas, independientes, y ahora otro grupo que se está pasando al grupo de la gente. O sea, no estamos Hay de todo. identificados, Bien. como en el caso mío, yo no estoy identificado con ningún grupo político. Bien, quedó claro. Muchas gracias, Gracias pastor. por la oportunidad, estamos siempre a las órdenes. Por favor. Gracias. El pastor evangélico Álvaro de Castro. Vamos a ver cómo está el tiempo en Montevideo a esta hora.